El 6 de noviembre recibimos la notificación de la resolución fiscal de la fiscal Marcelita Gutiérrez, que por fin cumplió con formalizar denuncia penal contra el expresidente Alberto Fujimori y sus exministros de salud, Marino Costa Bauer, John Mota y Alejandro Aguinaga, entre otros autores mediatos, por la presunta comisión de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, de lesiones graves seguidas de muerte en contexto de violación a los derechos humanos y por lo tanto imprescriptible contra Mamerita Mestanza, Celia Ramos y 3 mujeres más. También se encontró que eran autores, también se les está denunciando penalmente por la presunta comisión del delito de lesiones graves, ¿no? Por ejemplo, a Victoria Vigo, a Inés Condori de Chumbivilca y a otras 2.164 mujeres. Esta investigación fiscal preliminar, que ha durado 16 años, comprende a 2.166 denunciantes. Mujeres, denunciantes y sobrevivientes que han dado testimonios ante comisiones del Congreso de la República, comisiones del Ministerio de Salud, ante la Defensoría del Pueblo, a organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, también ante el Ministerio Público. ¿Qué significa para ellas? En primer lugar, es una gran victoria, porque ellas, durante estos 16 años que ha durado esta investigación y 20 años de lo que pasó, de lo que les pasó, han persistido. Ellas mantienen sus testimonios, que son verosímiles, son consistentes, son persistentes, tienen un valor probatorio, ¿no? Ellas señalan cómo fueron engañadas, que se les decía que había leyes que iban a meter a la cárcel a quien tuvieran más de 5 hijos. Eso le dijeron a la familia de Mamerita Mestanza y se lo han dicho a muchas mujeres. También cómo las acosaban en sus domicilios, porque era un modus operandi. Iban a cada rato el personal de salud, las obstetrices, tocarles la puerta, a buscarlas. Les decían, como por ejemplo en el caso de Celia Ramos y muchas otras, que si accedían a esterilizarse, a ligarse las trompas o a hacerse vasectomías, iban a garantizarles el programa de alimentos o la atención en salud, ¿no? Y cuando ya ellas no querían, también se usaba la amenaza que iban a pagar multas, que les iban a quitar los programas sociales y también hasta la violencia física, el secuestro. Hay mujeres que hablan de que las amarraron en las camillas. Todo eso hay infinidad de material probatorio documental, audiovisual, donde se escuchan miles de testimonios y también muchas investigaciones que hablan, por ejemplo, del personal militar acudiendo a las comunidades para trasladar a las mujeres y los hombres, sobre todo a las mujeres quechohablantes, pobres, analfabetas, y cómo cuidaban los establecimientos de salud o prestaban las carpas del ejército para que ahí se hicieran los festivales de ligaduras de trompa y vasectomías, de lo cual hay fotos, ¿no? También se han encontrado documentos que hablan, oficios de Marino Costa Bauer a Fujimori, reportándole de cómo iba el cumplimiento de metas o cómo cuando no se cumplían las medidas que iban a tomar. Se encuentran documentos, planes de implementación de este programa, donde se dice que se va a priorizar determinadas regiones y se va a dirigir a determinado tipo de mujeres y hombres. Y cuando uno ve los testimonios, cuando uno ya contrasta de dónde proceden estos testimonios y uno ve el registro de víctimas de esterilización forzada, pues hay una coherencia, ¿no? Se trata de mujeres, básicamente, repito, quechohablantes, analfabetas, jóvenes en su mayoría, no necesariamente con muchos hijos e hijas, pobres, que procedían de Cajamarca, Piura, Amazonas, Ancash,
Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Ayacucho, Apurímac, Cusco. También hubieron casos en Lima Metropolitana. Lima Metropolitana también tiene muchos casos, sobre todo de mujeres en zonas populares, ¿no? Pero también muchas mujeres migrantes que se les hizo esto en hospitales, ¿no? Y establecimientos públicos de salud, de seguridad, del Seguro Social de aquel entonces, o de la propia policía y los militares, ¿no? Ellas han logrado que por fin les crean, le den validez a sus testimonios, que por fin sus denuncias puedan ser asumidas por el Ministerio Público. Mucha gente cree que ya nos estamos yendo al juicio, porque después de tantos años sería razonable. No, lo que ha pasado es que por fin el Ministerio Público dice, bueno, todo esto hay que respaldarlo, hay que denunciar para que empiece una investigación judicial, o sea, un juez pueda completar, ampliar, profundizar, corroborar todas estas pruebas y pueda luego crearse la convicción de acusación y por fin ir a juicio. Y por fin esta disputa por la verdad jurídica sobre el caso de esterilización forzadas pueda determinarse, y sobre todo si hay responsabilidad penal en los que decidieron la política y los que la implementaron. Una vez que notifiquen a las partes, principalmente a quienes se han apersonado a la investigación fiscal preliminar, el expediente 29 de 2011 va a ir al primer juzgado penal nacional. El juez o la jueza a cargo van a tener que hacer un control de esta denuncia, van a revisar que todo esté correcto, no la pueden desestimar. Si encuentran algún problema, falta alguna información o se tiene que hacer algún ajuste, la devuelven, el Ministerio subsana y empieza la investigación judicial o la etapa de instrucción, porque estamos hablando del Código de Procedimientos Penales antiguo, ¿no? No estamos hablando de que tiene todavía que haber una investigación judicial que va a ampliar, profundizar, corroborar, solicitar definitivamente nuevas pruebas si es que considera necesario, ¿no? Se está calculando que en el mejor de los casos pues pueda con la vigilancia ciudadana, con la exigencia de una investigación judicial ágil, justa y transparente, que no dure más de 2 años. Algunos piensan que hasta 4. Formalmente no debería demorar más de 1 año y medio, ¿no? Estamos buscando que el Poder Judicial dote de recursos a este juzgado, porque estamos hablando de un megacaso, ¿no? Un juez y su personal, que además ve muchas otras causas, no estará en capacidad de hacer esto rápido, pero tampoco pues podemos esperar 16 años más de investigación judicial en este caso, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentas, muy vigilantes para que esta investigación además sea imparcial, que ese es un principio de derecho, de garantía judicial, de derecho de procesados y de víctimas, ¿no? Que sea con enfoque de género, intercultural, de derechos humanos, ¿no? Porque tiene que evitar que se discrimine y revictimice a las víctimas, que no se les eche la culpa de todo lo que pasó, como lo hizo la fiscal Marcelita Gutiérrez, a quien el fiscal superior Lolanda le tuvo que corregir la plana, ¿no? Y esperamos que pueda ser, como digo, rápida y que todo, si se hace bien, a nuestro parecer, pues el Ministerio Público formule acusación fiscal que permita ir al juicio oral. Ya en el juicio oral se va a poder dilucidar la verdad jurídica sobre estos hechos, ¿no? Si hay suficiente prueba para condenar a los autores mediatos por estos delitos en contextos de violación a los derechos humanos y por lo tanto imprescriptibles, ¿no?
es importante señalar que se viene diciendo que esta investigación fiscal preliminar ha sido archivada más de 9 meses y que no existe mérito para la denuncia, que esta denuncia es parte de una novela, ¿no? Ya recordemos que a las esterilizaciones forzadas Marino Costa Bauer hablaba de las denuncias como excesos, ¿no? Luego Keiko Fujimori habló de los casos como errores, ¿no? Todos atribuibles al personal de salud, en donde no estaban implicados ni el expresidente ni los exministros de salud, ¿no? Ni los directores de las redes en las regiones, ¿no? Ahora sabemos, pues, con esta denuncia penal que sí hay suficiente testimonio, suficiente prueba documentaria, suficiente testigos, ¿no? Para poder denunciar e investigar judicialmente, y eso es una gran victoria de las mujeres organizadas, sobrevivientes, denunciantes, que ahora en el registro de víctimas de esterilización forzada superan las más de 5.000, ¿no? Son más de las que están comprendidas en esta investigación fiscal preliminar, y que si esta investigación llega a juicio y se condena, pues va a implicar responsabilidad del Estado para con todas las mujeres que fueron parte de este programa y que estén registradas en el REVIEFO, así no hayan sido parte de este proceso. Eso también tiene que quedar claro, ¿no? Repito, ¿no? Cuando se dice que ha habido más de 9 archivamientos, se está nuevamente tergiversando la realidad, la información, se está desinformando, ¿no? Han habido denuncias constitucionales de congresistas como Chávez Tuchón o Dora Núñez que quedaron en el camino porque el Congreso lo archivó y no permitió que se vaya al sistema de justicia. Y lo que tenemos es una investigación fiscal preliminar que ha sido básicamente archivada 3 veces, con un archivo complementario adicional, y que en todos los casos ha sido irregular, y que felizmente que por el caso de Mamerita Mestanza, que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que el Estado reconoce ante esa comisión que violó los derechos humanos de la familia de Mamerita Mestanza y de Mamerita, hace que la comisión durante todos estos tiempos se haya preocupado porque la investigación sea según estándares de derechos humanos. Entonces, cuando el 2009 archivan diciendo que sí pasaron las cosas, pero que son delitos comunes y que han prescrito, la comisión dice no puedes venir a investigar una violación de derechos humanos como un delito común y menos decir que ha prescrito. Y eso hace que de oficio, pues en el 2011 se reabra la investigación. En el 2014 fiscal Guzmán Vaca archiva sin mayor sustento, o sea, no cumple con los estándares, la comisión también interviene en ese sentido, y no archiva, no dice que los hechos no pasaron, encuentra que los hechos pasaron, pero que eran solo responsabilidad del personal de salud, y la parte que archiva es la parte de los autores inmediatos, de los responsables políticos, de Fujimori, sus exministros y otros, ¿no? Entonces, el fiscal superior Luis Landa valora que no hay, pues, una buena investigación y que tiene que ampliarse, profundizarse y motivarse la decisión que se tome. Ahí es donde entra a tallar la fiscal Marcelita Gutiérrez, que le echa la culpa a las mujeres, ¿no? Y dice que en realidad fue una política de planificación familiar y que las mujeres tuvieron la culpa por no quejarse, por no buscar traductores para entender lo que se les estaba haciendo, y que no hay motivo, ¿no? Esto es corregido por el fiscal superior Luis Landa, y donde también la Comisión Interamericana se ha preocupado por enviar, por ejemplo, información sobre cómo se debe valorar el consentimiento previo informado y por escrito cuando se tratan de este tipo de políticas. O sea, la comisión ha tenido que decirle, ¿sabe qué? Usted, Ministerio Público, no está haciendo bien su trabajo, porque cuando una mujer acude a un servicio de salud sexual y reproductiva, no es su responsabilidad entender y comprender. Es el Estado el que tiene que garantizar que está haciendo una decisión informada, que está haciendo una decisión libre, que entiende perfectamente lo que le van a hacer, lo que le están diciendo, y para poder tomar una elección libre. Y eso es lo que se le ha tenido también que decir al Estado peruano, al Ministerio Público.